Acción. Assalam alaikum, queridos estudiantes. Para dar continuidad al estudio del lenguaje simbólico, mencionaremos los orígenes del álgebra, también llamado, originalmente en realidad, al-Jabr. Si bien los egipcios ya mostraban registros de sus escritos mediante símbolos, fue en el año 850 aproximadamente después de Cristo donde se comienza a trabajar de manera simbólica, correcta y precisa respecto del lenguaje simbólico que ya habíamos mencionado con anterioridad en la clase anterior. Para profundizar un poco más sobre este lenguaje, ¿sí?, vamos a trabajar con algunos símbolos, ¿sí?, como siempre, que es lo que hace referencia al álgebra. En particular, vamos a profundizar operaciones básicas, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero por supuesto, trabajado en un campo mucho más amplio, que no es el de los números, ¿sí?, o el lenguaje numérico, sino más bien simbólico. Por ejemplo, si yo quisiera resolver la siguiente operación. (4m más 5c menos 3m más 3 quintos c. La idea de esto, más allá de lo que quiere decir, seguramente es una fórmula, es encontrar una expresión equivalente, un poco más reducida, que en realidad, como bien la dice la palabra equivalente, quiere significar lo mismo. Entonces, lo que uno puede observar es que acá se pueden agrupar lo que se llaman términos semejantes. Por ejemplo, me pregunto, ¿4m será semejante a 5c? No, No, muy bien. ¿Qué es lo que observan de distinto, además del número, por supuesto? la letra. La letra, perfecto. Eso no me permitiría a mí agruparlos, ¿sí?, en suma y en resta. Entonces lo que se resuelve en esta parte es 4m, y lo que voy a buscar es una expresión semejante a esta, ¿sí? Semejante va a ser esta otra, porque comparte la misma letra. Ah. Entonces, si a 4m, yo tengo 4m's, le resto 3m's, ¿cuántas m en total me quedan? Una. Una m. En el caso que me queda una, no sería necesario agregar el 1, adelante. Pero no estaría mal tampoco. ¿Sí? Perfecto. Ahora me pregunto, si 5c será semejante a 3 quintos c. Y por la letra sí. Exactamente, ¿sí? La idea es la misma, ¿sí? Lo que por ahí hace un poco más de ruido es que uno es entero y el otro es fracción, ¿sí? Claro. Pero la idea de la bolsita o de la cajita es la misma, ¿sí? Yo puedo mezclar letras iguales, ¿sí? Y esa cuenta me va a devolver la misma letra, por supuesto, con más cantidad o con menos cantidad. Si en este caso yo tenía 4m y le quito 3 m's, me queda una y me quedo con menos cantidad. Claro. Ahora, si a 5c le agrego 3 quintos c, ¿sí?, la cuenta, son los dos positivos, Sí. va a quedar una cuenta positiva. No por regla de signo, sino porque estamos sumando 5c y le agrego 3 quintos más. Claro. ¿Cómo resuelvo esa suma? El 5 es entero. Busco un denominador común. Exactamente, busco un denominador común. O sea que voy a tener que multiplicar el 1 por 5 y el 5 por 5 me va a quedar 25 quintos. Perfectamente, muy bien. A 25 quintos le tengo que sumar 3 quintos, que por lo tanto me va a quedar 28 quintos. Y entonces, esta expresión se redujo a esta. Y las dos van a querer decir exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué querrán decir? Puede ser una fórmula, una sucesión como trabajamos la otra vez, pero es una fórmula diferente a esta, porque evidentemente no veo los mismos números, ¿sí?, pero el resultado es exactamente igual. Por eso se dice que son expresiones que son equivalentes entre sí. ¿Cuál es entonces el objetivo? Agrupar lo que se llaman términos semejantes. Eso pasa en la suma y en la resta de expresiones
algebraicas o del lenguaje simbólico, ¿sí? Ujú. O más bien en lugar de álgebra, álgebra, que bueno, es Claro. el árabe, ¿no? Es un poquito castellanizado, pero bueno. Es como que cuando inventaron el álgebra estaba con tos. Exactamente, una cosa así. Bueno, uno se puede llegar a imaginar qué pasa de Por eso, ¿no? supuesto. Pero fue una pregunta. Yo soy nuevo, me llamo Mohamed y quiero hacer una pregunta. Sí, Mohamed. ¿Agarró lo primero que encontró para venir a clase? No, este es el atuendo que utilizamos los árabes. Ah, está bien, está bien, está bien. En realidad, las mujeres deberían estar tapadas, pero bueno, para que se pueda ver un poco el Bueno, no rol necesariamente, femenino. vi que ya tienen la capacidad de, digamos, habilitación cultural de mostrar su rostro. Pero yo soy de la época. Claro, de 850 después de Cristo. No tan así. No tan así. Claro. Más o menos, sí. Eso me sonó un poquito como hiriente, pero bueno. No, bueno, Está bien. por el Está look bien. digo, no, no, no lo toma mal, Muchas gracias. No, creo que estoy acostumbrada en realidad. Podemos hacer así como para que quede un poco. ahí va más ayornado la época, claro. Bueno, gracias, alumnos. No, por favor. Perfecto. Entonces, hasta ahora lo que estuvimos resolviendo es suma y resta, ¿sí? Con expresiones algebraicas. Ahora vamos a multiplicar y dividir. Para eso hay que recordar algo que estuvimos trabajando en el diagnóstico y que yo estuve corrigiendo exhaustivamente las actividades, y son las propiedades de la potenciación. Vamos a traducir un poco con ejemplos. Supongamos que yo quisiera resolver esta cuenta. Esta es una expresión y la quiero multiplicar por esa otra. Ujú. Otra expresión. Por lo general se le pone paréntesis para no combinar, mezclar o confundir esta operación con esta, ¿sí? Ujú. En realidad este menos quiere decir que el 3 es negativo. Muy bien, en la multiplicación es muy distinto a lo que vimos recién de suma y resta, ¿sí? No es necesario que las expresiones que se presenten sean semejantes, como recién. Es decir, que no es que esta sí o sí tiene que tener también como esta una C y una P. Es más, podría llegar a pasar que esta expresión fuera así, por ejemplo. Supongamos. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta cuenta? Esto me va a devolver otra expresión, también algebraica, que va a resultar primero de multiplicar los números reales, el 4 quintos con el menos 3. ¿Sí? Bueno, racionales en este caso son. ¿Cómo se multiplican números racionales? Acá hay un 1. ¿Sí? Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Y además se utiliza la regla de signos. Ujú. Este resultado va a quedar menos, Sí, porque este es más por menos, 12 sobre 5. sí. Muy bien. Ahora, este C se va a poder juntar con este, porque hay una propiedad de la potenciación que dice que cuando yo tengo el producto de dos potencias con la misma base, ¿sí? Esta potencia tiene un exponente, es un 1. ¿Sí? La base es el C. Mm. Entonces, ¿qué me devuelve por resultado? La misma base. Pero con los exponentes sumados, ¿no? Exactamente. Con los exponentes sumados. ¿Sí? Y P, que pobrecito, debe ser por eso puse P de pobrecito. Está solo, va directamente. No lo puedo juntar con nadie ni hacer ninguna operación. Este resultado final resultó de hacer el producto, la multiplicación, entre estas dos expresiones. Vamos a ver un caso de división y luego se combinan. ¿Sí? Puede haber una operación combinada con todas las operaciones que estuvimos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que hacer esta división entre 4 quintos, 3p elevado a 2 dividido menos 2 c. Supongamos eso.
¿sí? Tengo esa división. Muy bien. Otra vez, división entre fracciones, ¿sí? Lo que se suele hacer para dividir fracciones, porque esta es una fracción, Sí. ¿no? A la larga está dividido por 1, es la división tomarla, pasarla como producto e invertir el menos 2, ¿sí? Entonces me va a quedar 4 quintos, lo tengo que multiplicar por menos un medio, ¿sí? O sea que la cuenta que yo tengo que hacer primero, después lo borro, pero lo anoto por ahora, es 4 quintos por menos un medio, ¿sí? Entonces esto me va a quedar, si puedo simplificar antes mejor, ¿sí? Que en el otro no me lo pregunté porque no había ningún divisor en común, en la otra operación de recién. En esta sí puedo simplificar, dividir por 2. Tanto el 4 como el 2. Luego multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, ¿sí? Es decir, que todo esto que hice acá, uno lo puede hacer como un cálculo auxiliar, una cuenta aparte. También se puede utilizar la calculadora, ya en tercer año es posible. Y el resultado de esa cuenta recién es la de dividir las fracciones, ¿sí? O los números racionales. Entonces recordamos que nos queda menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Y ahora vamos con las propiedades de la potencia, ahora en división. Si tengo c elevado a la 3 dividido c elevado a la 1, Se restan, ¿no? exactamente, me devuelve c, pero de la resta, entre 3 y 1. Entonces me queda la 2. Y ahora, como en este ejemplo, si comparten la letra P, entonces también resto el 2 menos el 1 que hay acá. O sea que me queda P a la 1. ¿Sí? Sí. Y este resultado final surge de dividir estas dos expresiones. Y en el 850, cuando empezaron a trabajar con esto, por ejemplo, Sí. iban a la panadería y utilizaban esto para pedir, por ejemplo, 1 kilo de flautita. No, la flauta no sé si... Bueno, existía, ¿no? En esa época. Supongo que sí. Sí, supongo que sí. Bueno, sí, usted se está refiriendo a otra flauta. Pero... no, en realidad esto era un nivel mucho más elevado. ¿Sí? No comían pan, digamos, en salida de color los egipcios. Sí, pero se analizaba para otras cuestiones, ¿sí? Se manipulaba para otras cuestiones. Está bien. Muy bien. Por último, vamos a hacer una operación donde vamos a combinar las 4 operaciones, ¿sí? Por ejemplo, que yo quiera hacer, entonces si es una operación combinada, ¿cuál es lo primero que hay que hacer? Cuando se presenta la operación, es separar en términos. En términos, muy bien. ¿En dónde se separan los términos? En los signos más y menos. Muy bien, el alumno Mohamed, no, ¿cómo es? Sí, Mohamed. Mohamed, muy bien. Mohamed Mustafi. Ah, sí. Qué buen nombre. Sí, mis padres tienen una casa de empanadas árabes. Después le dejo la tarjeta. Perfecto. Bueno, paciencia, ¿no? ¿Qué es acá? 4. No, 2. Muy bien. Por ejemplo, en este que está acá. Para visualizar la cantidad de términos que tengo, antes de ver si puedo hacer sumas y restas, debo bien hacer como dice el alumno, separar en términos en los más y menos, ¿sí? Siempre, a pesar de que a lo mejor tenga solamente sumas y restas, está buenísimo separar en términos, ¿sí? En lo posible. ¿Qué se me presenta acá? En estas dos expresiones no hay nada para hacer porque veo que el término pasa inmediatamente de un signo al otro sin ninguna operación previa, ¿sí? Pero acá tengo un producto entre dos expresiones, ¿sí? Entonces acá tengo que hacer lo que hicimos hace un ratito.
debo multiplicar primero los números racionales, ¿sí? Entonces en este caso me va a quedar... Menos. Muy bien, va a quedar un número negativo, perfecto. Quedaría menos, porque este es más, por menos. Te va a quedar menos 3/3, o sea, 1. Exactamente, menos 1. Perfecto. ¿Y qué va a pasar con n? ¿Se anulan? Ojo. Muy bien. No, pues esta es multiplicación, se suman. Perdón. Exactamente. Si ahí hubiera habido una división y los dos tienen exponente en 1, ¿se restan y quedan en 0 o qué onda? Exactamente, quedaría n elevado a 0, que es lo mismo que decir 1, porque cualquier número elevado a 0 Mira. es 1. ¿Sí? Muchos hacen directamente esto, simplificar. Y como que no está más. ¿Es válido? Sí, y totalmente válido porque el 1 es lo mismo que se escribió, ¿no? Ok. Eso en caso de que hubiera sido una división. Exactamente. Ok. Exactamente. Es una división donde el exponente queda elevado a 0. ¿Sí? Ante la duda, uno pone, en lugar de poner, puede poner n al 0, es válido también, ¿sí? Y en el próximo paso ya reemplazarlo por un 1. Porque cualquier expresión, incluida una letra elevado a 0, da 1. ¿Sí? Muy bien. Esto entonces lo voy a tener que pasar igual. Porque no hay nada para hacer. Y ahora sí, en este ejemplo, ¿sí? Se observa que los tres son semejantes. Porque los tres comparten las mismas, perdón, las mismas potencias, ¿no? Las mismas letras y la misma potencia. Entonces, ¿qué puedo hacer primero? Juntar los que son enteros, por ejemplo. Entonces acá me va a quedar ¿cuánto? 4. Muy bien, queda 4. ¿4 qué? N al cuadrado y P al cuadrado. Muy bien. ¿Por qué no se suman los exponentes? Porque esa propiedad solamente con la multiplicación y división. Exacto. La propiedad de agregar o de quitar, depende de la operación que dice el alumno, se hace exclusivamente en esas dos operaciones. Muy bien. Entonces, acá se mantienen igual, ¿sí? Este es un error muy común, ¿sí? Es un error muy común mezclar y que acá me sumen los exponentes, ¿sí? Ojo con eso. Bueno, le paso este igual. ¿Por qué no hice todo junto? Y porque, bueno, justo se presentaron estos dos que son enteros. Uno podría haber resuelto los tres. De una. De un saque, ¿sí? Buscando un común denominador. ¿Sí? Que a la larga lo voy a tener que hacer acá. Claro. ¿Sí? Así que estamos a la misma. Acá es un 1, pero yo preciso que tengo un 3. Sí. Por lo tanto, multiplico por 3. ¿Sí? Entonces me queda... Y 10 tercios va a quedar al final, ¿no? Exactamente, muy bien. Queda 10 tercios. En el 2. P a la 2. Resultado final de toda esta operación. Claro, 10 tercios porque multiplico 4 por 3 queda 12, menos 2 es 10. Y bueno, y el denominador de que es 3 porque es el común. Queda exactamente. Y las letras quedan inalteradas por la propiedad esta de que solamente para la multiplicación y la división. Exactamente, muy bien. Eso ténganlo bien presente, ¿sí? Porque ahí es donde se equivocan, ¿sí? Empiezan a arrastrar el error después, ¿sí? Muchas veces puede quedar más de una expresión al final, que es el primer ejemplo que vimos al principio, que teníamos las M y las C. No hace falta que sí o sí todo se reduzca, porque también es otra cosa muy común, que uno trata de buscar, de juntar para que quede una sola expresión, ¿sí? No siempre, a veces quedan dos expresiones, a veces quedan tres, ¿sí? Pueden ser muchos más. Y por último, algo un poquito más práctico es llevarlo al ámbito de la geometría, ¿sí? Practiquísimo. Porque se usa mucho en ese ámbito, digo yo. Claro. Cuando uno, por ejemplo, quiere encontrar la fórmula general del área, por ejemplo, de un rectángulo que valga, por ejemplo, 2m más 1 de base y m
de altura. ¿Sí? Vamos a calcular las dos cosas, el área y el perímetro. ¿Sí? Entonces tengo que recordar cómo se calcula el área y cómo se calcula el perímetro. ¿Sí? Vamos a empezar por el perímetro. Perímetro, que es la suma de todos los lados. ¿Sí? Con estos dos lados me alcanza, ¿no? Para poder sumarlos todos. Claro, Porque este igual a este. claro. Muy bien. Y este igual a este. ¿Qué querría decir en el lenguaje simbólico si yo tengo que esta altura mide m centímetros, no sé cuántos? ¿Cuánto valdría esto si esto vale m? Bueno, por supuesto que dice 2m más 1, pero ¿qué querría decir si yo miro el símbolo? ¿Sí? Sería el doble de m aumentado en 1. No, pará. ¿Qué? Si por ejemplo yo quiero, esta medida no la conozco, puede Sí, valer vos tenés 4. M. Tenés Exactamente. valor de M. Yo tengo m. Acá dice, en este ejemplo que acabamos de formular, que la base es respecto a la altura el doble aumentado en 1. Claro. ¿Sí? O sea que si yo tuviera la altura, automáticamente deduzco cuál es la base. ¿Eso, Si tuviera como dato. ¿Eso es siempre así? No, vale, depende del ejemplo. Ah, pensé que Sí. era como una regla axiiomática de los rectángulos. No. Ah, No, es de la fórmula, de la expresión del lenguaje simbólico. Está bien. Muy bien, Perfecto. está muy bien la pregunta. Claro, ya está, ya nunca más se trabajó más con nada porque siempre lo hace. Claro, bueno, yo qué sé. Hay que ahorrar energía. Claro, muy bien. Bueno, entonces me pongo a sumar los cuatro lados. ¿Sí? Tengo m, la altura. ¿Sí? Ujú. M más. Puedo ir así. Porque tengo que sumar los cuatro lados. ¿Sí? Supónganse, arranco de m. Le sumo 2m más 1. Le sumo la otra m. Y le sumo otra vez 2m más 1. ¿Sí? Sí. Otra forma que me podrían llegar a decir ustedes, y bueno, pero no es más fácil, si yo sé que todos son iguales, hacer lo siguiente. 2M. Exactamente, porque si está dos veces, ¿Es perfecto. el mismo 2M que M por 2? Exactamente, es lo mismo. Ah. Muy bien. Acá hice 2m porque sumé estas dos, ¿sí? Sí. Vamos a poner 2, así. Más 2 paréntesis. Ajá, muy bien. Hojaldre. Bueno, ese va con H, ¿no? Sí. Pero en árabe no. Ah, bien ahí. Se escribe hojaldre. ¿Así separado? Sí. Ojal. Ojal, yan, dr. Muy bien. Bueno, esto que está S2 me está diciendo que está dos veces esta expresión. ¿Y por qué tuvimos que poner el paréntesis? Porque si no lo llegara a escribir, está diciendo otra cosa. Claro. ¿Sí? ¿Qué estaría diciendo ahí? 2 por 2M más 1. Más Exacto. 1. Más humo. Eso no. Muy bien. Por eso el paréntesis es totalmente necesario. Entonces, si yo quisiera hacer la cuenta acá, ¿sí? Sí. Agrupo los que son términos conocidos como semejantes, son el m, el 2m, el m y el 2m. Sí. ¿Sí? Dándome un total de 6M. 6m's. Perfecto. Muy bien. Y después, Más 2, ¿no? exactamente, 6m's más 2. Bueno, qué suerte que la pizarra ya está. Al límite. Perfecto. Ahora, si yo lo hubiese empezado por acá, ¿sí? Sí. Primero tendría que resolver este producto. ¿Sí? ¿Yo podré agrupar, dijimos, 2m más 1? No. No, porque no son semejantes. Ah, pero sí. Perdón, sí, profe. ¿Sí? Siga. Ah, bien. Se dio cuenta el alumno, cayó, de que se puede aplicar. ¿La distributiva era eso? Exactamente. La propiedad distributiva. ¿Y eso por qué? Porque en la multiplicación, en cambio, que ya vimos los ejemplos anteriores, sí es posible multiplicar expresiones que no sean precisamente semejantes. Entonces, el 2m por ahora,
lo paso igual. Y acá hago 2 por 2m. ¿Sí? Eso me da 4m. ¿Sí? El m acá, ¿por qué quedará igual? Y porque no tengo otra m para hacer la propiedad. No, no se Bien. emocione, profe. Y después hago 2 por 1. Me 2. queda 2. Y ahí Y junta ahora, lo mismo, te queda 6m más 2. Perfecto. ¿Y ahí termina? Muy bien la pregunta. Ahí termina porque ya acá no puedo hacer ninguna otra operación más. O sea, la respuesta en el parcial es P igual 6m más 2. Exactamente. No sirve para nada eso, profe. Sí, porque yo me voy a dar cuenta si saben manipular expresiones al lenguaje simbólico, expresiones algebraicas. A Wow. usted le parecerá poco, pero a mí no. Mira. Y para el álgebra tampoco es poco. Muy bien. Muy fuerte todo esto. Por último vamos a calcular el área y prometo que por hoy termino. Sí, estoy agotado. ¿Sí, no? Perfecto. Vamos a calcular el área. ¿Se acuerdan el área de un rectángulo? ¿La fórmula? General, ¿no? Para cualquiera. La suma de sus lados. Eso es el perímetro, señor alumno. Ah, lo que vimos recién, ¿no? Sí. Sí. A veces viene con delay. La suma de los catetos. No, eso era de los triángulos, ¿no? Sí. No, no tengo idea. Ya vamos a ver Pitágoras. Tengo que multiplicar la base por la altura. ¿Sí? A 2m más 1. ¿No lleva acento en la área? Es grave. Área. Si es grave, no, tampoco. Si fuera grave, no. Creo. Área. O área. ¿Es grave o es esdrújula? ¡Upa! Interrogantes de la vida. No, esdrújula no puede ser. Porque. Área. Menos mal que me O di es la matemática. área. No, es área. Sí. Entonces lleva acento en la A. Bueno, Signo menos. de ver para el próximo video, que falta muy poquito para ir. Aplicamos el álgebra a la ortografía. Acá sí está bien el hacen. No, ahí sí, está bien. Sí. Bueno. Por último, entonces, como decíamos, menos mal, ya terminamos. Acá aplico la propiedad distributiva. Porque multipliqué la base por la altura. Por altura, ahí va. ¿Sí? Sé que todo no lo puedo agrupar, ¿sí? Pero sí se puede multiplicar. Entonces al final me queda 2m por m, 2m al cuadrado, ¿cierto? Sí. Porque aquí hay un 2 y aquí hay un 1. Sí, Así que 2 por 1, 2. Y m por m, sumo los exponentes. Ahí sí sumo. Ahí sumo los exponentes porque hay multiplicación mediante. Exactamente. Muy bien. Y 1 por una m, me queda m. O una m. Y ahí termina la actividad. Ese es el área. Y ahí, por ejemplo, ¿por qué no se pueden agrupar por el tema de los exponentes distintos? Exactamente. En suma y en resta exclusivamente tienen que ser semejantes. Sí o sí, lo que me interesa es que la letra sea la misma. Porque si no, es como que en la cajita tengo cosas diferentes. ¿Sí? Tengo 2m al cuadrado por un lado y una m por el otro. ¿Sí? No son semejantes. Bien. La cajita, la bolsita. Muy Joya. bien. Perfecto. De esta manera entonces le hacemos honor a todos aquellos que han descubierto, en realidad el álgebra se descubrió hace muchos años, porque los egipcios datan del año 4000 a.C., pero bueno, gracias al aporte de los árabes hemos podido profundizar mucho más y todo lo que se viene más adelante también. Buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Chao. Salam ahí con Assalamu alaikum. Salam. No. Chao, profe. Chao.